Uno de los grandes desafíos de leer la Biblia es nuestra tendencia de simplificar los relatos y convertirlos en lindos cuentos para antes de dormir. El relato del Arca de Noé es un ejemplo perfecto. Un barco lleno de animales con arcoíris y palomas. Ya puedes imaginar que es un cuento para niños. Mis hijos incluso tienen un juguete del Arca de Noé con el que juegan cuando se dan un baño. Me gusta que mis hijos estén aprendiendo estas historias, pero el Arca de Noé no es un cuento de niños. De hecho, este relato presenta una de las tensiones más difíciles y complejas de toda la Biblia. Hay pocos días tan oscuros y dolorosos como aquellos en que el juicio de Dios sobre el pecado finalmente se impuso sobre la humanidad. Esas primeras gotas de lluvia fueron una muestra de que no podemos huir de su presencia. Dios no está dispuesto a perder su creación. ¿Qué hace Dios cuando toda la humanidad, excepto una sola familia sobre la tierra, se rebela contra Él? ¿Qué hace un creador cuando su creación se ha convertido en una maldición para sí misma? ¿Cuán oscuro es el día en que la tierra es descrita por su caótica violencia? Al llegar al capítulo 6 de Génesis, la semilla de rebelión plantada en Adán y Eva por un acto de desobediencia se ha transformado en una crisis espantosa de violencia y brutalidad. El asesinato de Abel por manos de Caín solo fue el comienzo. Toda la tierra se convirtió en un campo de rebelión. Génesis describió una creación llena de la presencia de Dios. Ahora se nos dice que la corrupción es lo que llena la tierra. Muy a menudo pasamos por alto la tensión de este relato, pero Génesis pone todo el peso de la historia en nosotros. ¿Qué debería hacer Dios con su creación en abierta rebeldía con cada nueva generación que intensifica el sufrimiento y la injusticia aún más? ¿Qué hará Dios? ¿Podemos esperar que no haga nada? ¿Acaso se lavará las manos y nos abandonará? ¿Nos dejará sufriendo la desolación que hemos heredado y que seguiremos aumentando? ¿Es esta la historia? ¿Un mundo que se precipita a más corrupción y violencia? ¿O Dios interviene y se manifiesta su justicia? Si alguna vez tuviste que pronunciarte ante la injusticia de un amigo o un hijo a quien amas profundamente, sabes lo difícil que puede ser esa tensión y sabes que ignorarla no es mostrar amor. Debemos asumir toda la complejidad de la situación. Así también, Dios toma una decisión que produce un profundo dolor. Esta violencia no puede continuar. Por el bien de la humanidad y la creación y a causa de su amor por las personas, Dios interviene directamente para poner fin a todo esto. Esta es una de las grandes tensiones de la Biblia. ¿Cómo Dios puede ser justo y también amoroso? ¿Cómo puede rescatar a su creación cuando ésta se ha rebelado contra Él? Tal vez lo más sorprendente de esta historia no es que Dios puso fin a la violencia humana, sino que preservó a la humanidad y no terminó con ella. El compromiso de Dios con su creación es mucho mayor de lo que podríamos esperar, suficientemente grande como para salvar a Noé, y la familia de Noé asumió el llamado original, el propósito de Dios de llenar la tierra y caminar con Él. El principio de Génesis sugiere algo que todos sabemos que es verdad. Este mundo no es lo que debería ser. No somos enteramente como Dios nos creó. Y si somos sinceros, además de sufrir, también contribuimos al sufrimiento de este mundo. Ese mismo pecado que corrompió el jardín y llevó al mundo a la rebelión, ese pecado está en nosotros. El mundo necesita ser rescatado. Nosotros lo necesitamos. Y en Génesis tenemos a un Dios que no nos abandona, ni siquiera cuando nosotros lo dejamos a Él.
Génesis es el relato de un Dios que promete redimir a su creación. Nos muestra que Dios es la base de esta historia. Somos llamados a escuchar, para ver desde el principio que esta es la historia de Dios. Es la historia de cómo Dios rescata a su pueblo. Es la historia de cómo una persona justa puede convertirse en la esperanza de una nueva humanidad. Escucha.